¿Tiene pan, señor? La voz trémula resonó en el portón de hierro forjado, como un último aliento de esperanza antes del abismo. La mujer, flaca, sostenía a 3 niños pequeños que apenas podían mantener los ojos abiertos de tanta debilidad. Él pudo haber mandado a la sirvienta a darles unos panes viejos y cerrar el portón. Después de todo, eso era lo que los hombres ricos hacían con los pordioseros. Pero algo en aquellos ojos hundidos de hambre le hizo recordar una promesa susurrada en su propio lecho de dolor, cuando su esposa partió dejando solo silencio y remordimiento. Y entonces pronunció las palabras que nadie esperaba de un hacendado cafetalero: «Los voy a llevar a mi caserón». Nadie imaginó que aquel instante de compasión se transformaría en la historia más comentada de la región cafetalera de Chiapas. Una historia que desafiaría todas las convenciones sociales de la época y probaría que la redención a veces llega cuando menos la esperamos. Pero antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal y escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Era el año de 1892, una época en que las haciendas de café dominaban el interior de Chiapas como pequeños reinos. Una época en que la vida en el campo había cambiado drásticamente, dejando a miles de personas sin tierra, sin chamba, sin futuro. Una época en que las viudas pobres y sus hijos eran prácticamente invisibles para una sociedad que solo veía riqueza y apellidos. Una época en que los hacendados cafetaleros vivían aislados en sus enormes caserones, rodeados de lujo, pero frecuentemente solos en su opulencia. Una época en que los caminos de tierra roja cortaban las plantaciones interminables de café, llevando arrieros, inmigrantes italianos recién llegados, exjornaleros en busca de cualquier oportunidad y personas desesperadas huyendo de la miseria que se extendía por el interior. En aquellos tiempos, las promesas hechas en el lecho de muerte tenían el peso de una ley moral, y los hombres de palabra llevaban esas promesas como brasas encendidas en el pecho. Rodrigo Olvera Sampaio tenía 48 años cuando todo comenzó. Barón de Arandas, título comprado del imperio años antes, dueño de una de las haciendas de café más grandes de la región de Morelia. 100 hectáreas de tierra, 400.000 arbustos de café, una casa grande de 2 pisos con 22 habitaciones, muebles franceses, porcelana inglesa, platería portuguesa. Pero todo aquel lujo no llenaba el vacío que consumía su alma desde que enterró a Leonor, su esposa, 3 años antes. Se habían casado por conveniencia, como era costumbre entre familias ricas. Ella tenía 19 años, él 25. Leonor era hija de un comendador de la Ciudad de México, una joven educada en un colegio de monjas, que tocaba el piano y bordaba con perfección. El matrimonio fue arreglado por los padres de ambos, uniendo fortunas y apellidos. Durante 15 años vivieron como extraños educados bajo el mismo techo. Dormían en habitaciones separadas, se saludaban formalmente en el desayuno, se sentaban en extremos opuestos de la larga mesa durante las comidas, nunca tuvieron hijos. Rodrigo nunca supo si era por algún problema físico o simplemente porque el matrimonio nunca tuvo verdadera intimidad. Leonor pasaba los días bordando, tocando el piano, leyendo novelas francesas y suspirando ante las ventanas que daban al interminable cafetal. Rodrigo se sumergía en el trabajo, administrando la hacienda con mano firme, expandiendo las plantaciones, comprando más tierras, acumulando una fortuna para la que no sabía qué hacer, hasta que Leonor enfermó. Fue en abril de 1889. Comenzó con toses leves que fueron empeorando. El médico vino de Morelia, diagnosticó tuberculosis avanzada. En aquella época no había cura. Era solo cuestión de tiempo. Rodrigo mandó arreglar la mejor habitación de la casa para ella. Contrató enfermeras día y noche.
Trajo especialistas de la Ciudad de México. Gastó fortunas intentando salvar a una mujer que apenas conocía, pero que era su esposa, su responsabilidad. Fue durante aquellos 6 meses de agonía que Rodrigo realmente conoció a Leonor. Pasaba horas sentado al lado de su cama, conversando por primera vez en 15 años de matrimonio. Ella contó sobre su infancia en la Ciudad de México, sobre los sueños que tuvo y nunca realizó, sobre la soledad de vivir en una hacienda aislada, casada con un hombre que nunca la amó. Rodrigo, por primera vez, se abrió. Habló sobre la presión de mantener el nombre de la familia, sobre el peso de administrar un imperio del café, sobre la soledad que también sentía, rodeado de empleados, pero sin nadie con quien realmente conversar. Descubrieron que eran 2 solitarios que habían desperdiciado 15 años por orgullo y convención social. Leonor le sostenía la mano con dedos cada vez más débiles y decía que si hubiera tenido más tiempo habría sido diferente, pero no tenían más tiempo. En la última semana de vida, Leonor estaba tan débil que apenas podía hablar. Rodrigo no salía de la habitación. Dormía en un sillón al lado de la cama. Le sostenía la mano durante toda la noche. En una madrugada de octubre, ella despertó más lúcida que en los días anteriores. Llamó a Rodrigo con voz de papel arrugado. Él se acercó, oídos atentos. «Prométeme una cosa», ella susurró. «Prometo cualquier cosa. No desperdicies más tu vida en la soledad. No hagas como yo hice. No dejes que el orgullo y las convenciones sociales te aíslen del mundo. Cuando yo me vaya, abre tu corazón. Ayuda a quien lo necesite, ama si aún hay tiempo. No mueras solo, como yo voy a morir». A Rodrigo se le resbalaban las lágrimas. «Lo prometo. Juro por tu memoria que lo intentaré». Leonor esbozó una sonrisa débil, pero verdadera. La última. «Gracias por haberte quedado conmigo al final. Gracias por haberme conocido antes de partir». Ella cerró los ojos a las 6 de la mañana del día siguiente. Rodrigo le sostuvo la mano hasta que se enfrió por completo. El entierro fue pomposo, como dictaba el protocolo. La mitad de la élite cafetalera de Morelia y alrededores asistió. Coronas de flores, discursos formales, pésames protocolarios, todos usando negro, todos con expresiones de circunstancia. Nadie realmente sintiendo nada más que curiosidad sobre quién heredaría la fortuna. Rodrigo agradeció educadamente, recibió las condolencias con la frialdad esperada de un varón. Los despidió a todos tan pronto como fue posible. Después del entierro, mandó cerrar la habitación donde Leonor murió. Guardó sus vestidos, sus joyas, sus libros, sus bordados inacabados. No tenía el valor de deshacerse de todo, pero tampoco podía entrar allí. La promesa que le hizo a ella siguió resonando en su cabeza durante meses, pero él no sabía cómo cumplirla. «No desperdicies más tu vida en la soledad. Abre tu corazón. Ayuda a quien lo necesite. Ama si aún hay tiempo». Palabras bonitas, pero ¿cómo transformarlas en acción? Rodrigo continuó con la rutina de siempre. Se despertaba a las 5 de la mañana, desayunaba solo en la enorme mesa, cabalgaba por los cafetales, inspeccionando el trabajo, almorzaba solo, volvía al trabajo, cenaba solo, leía informes financieros hasta tarde. Dormía solo en una habitación que parecía cada vez más grande. La hacienda prosperaba, los negocios iban bien, pero él vivía como un autómata, cumpliendo movimientos mecánicos, sin sentir nada. Los empleados lo respetaban, pero le temían porque se había vuelto aún más severo, más distante, más cerrado. Doña Chuy, la ama de llaves que comandaba la casa grande hacía 25 años, era la única que se atrevía a hacer observaciones. «El señor varón necesita compañía», decía de vez en cuando. «El señor se está quedando muy solo, no le hace bien».
Rodrigo solo refunfuñaba alguna respuesta vaga y cambiaba de tema. Compañía significaba abrirse, significaba arriesgarse a ser herido de nuevo, significaba romper la armadura que había construido alrededor de su corazón. 3 años pasaron así. 3 años de rutina vacía, de silencio pesado, de promesa incumplida pesando en la conciencia. Hasta aquella mañana de marzo de 1892, Rodrigo había despertado con la misma sensación de tedio de siempre. El cielo estaba nublado, amenazando lluvia. Tenía una reunión programada en la ciudad de Morelia. Necesitaba resolver asuntos bancarios, firmar papeles de compra de más tierras. Mandó al cochero preparar el carruaje, se vistió con el traje gris de lana inglesa, sombrero de fieltro, bastón de empuñadura plateada. El viaje hasta Morelia duraba 2 horas y media en carruaje, recorriendo caminos de tierra roja que cortaban otras haciendas, pequeñas aldeas, áreas de bosque aún preservado. Rodrigo iba leyendo documentos, preparándose mentalmente para las negociaciones del día. Cuando el carruaje pasó por el pueblo de Pátzcuaro, un pequeño caserío que quedaba a mitad de camino, el cochero disminuyó la velocidad. «Señor varón, hay gente parada ahí enfrente». Rodrigo miró por la ventana. Había una mujer sentada a la orilla del camino, recostada en un árbol. 3 niños pequeños a su alrededor. Parecían haber estado allí por un tiempo, cubiertos de polvo rojo, sin equipaje alguno. «Siga», Rodrigo ordenó automáticamente. «No es problema nuestro». Pero algo lo hizo dudar. La imagen de aquella mujer con los niños quedó grabada en su retina. Se volvió. Miró por la ventana trasera del carruaje. La mujer tenía la cabeza baja, los hijos recostados en ella, todos en una quietud que no era sueño, era agotamiento completo. Rodrigo sintió algo oprimirse en el pecho, una sensación incómoda que no sentía hacía 3 años. La voz de Leonor resonó en su cabeza. «No desperdicies más tu vida en la soledad. Abre tu corazón, ayuda a quien lo necesite». «Pare el carruaje», Rodrigo ordenó de repente. El cochero tiró de las riendas sorprendido. «Señor varón, vuelva hasta donde están esas personas». El cochero obedeció sin cuestionar, acostumbrado a órdenes que no tenían sentido inmediato. El carruaje regresó, se detuvo a unos metros del árbol. Rodrigo bajó, se acomodó el sombrero, caminó hacia la mujer. Ella levantó la cabeza asustada cuando percibió su aproximación. Los ojos estaban hundidos, el rostro demasiado delgado, los labios agrietados, usaba un vestido negro descolorido, roto en algunos lugares, sucio de tierra. Los niños también lo miraron con aquella expresión vacía de quien ya no tiene fuerzas ni para tener miedo. Eran 3 niños. El mayor debía tener unos 8 años. Flaco como una rama seca, sosteniendo a un hermano menor de unos 5 años, y un bebé en brazos que no debía tener más de 1 año. Todos con ropa hecha jirones, pies descalzos, llenos de heridas, cabellos despeinados y sucios. Rodrigo nunca había visto la miseria tan de cerca. Vivía en un mundo de lujo, aislado, protegido. Aquella escena lo chocó de una forma que no esperaba. «Buenos días», dijo manteniendo una distancia respetuosa. «¿Necesita ayuda, señora?» La mujer lo miró de arriba abajo, vio el traje caro, el sombrero, el bastón, el carruaje lujoso atrás. Debió haber pensado que era otro rico que se burlaría de ella u ofrecería una limosna humillante. «¿Tiene pan, señor?» La voz salió ronca, casi inaudible. «Por favor, señor, mis hijos no comen desde hace 3 días». Rodrigo sintió el estómago revolverse. 3 días. Niños sin comer desde hacía 3 días. «Joaquín», llamó al cochero, «¿hay comida en la canasta que preparó doña Chuy?» «Sí, señor varón. Pan, queso, frutas. Traiga todo aquí». El cochero obedeció. Bajó con una canasta grande cubierta con un paño blanco. Rodrigo tomó la canasta. Se arrodilló delante de la mujer y los niños. Colocó la canasta en el suelo.
Pueden comer, es para ustedes. La mujer miró la canasta como si fuera un espejismo. Después miró a Rodrigo, buscando la trampa, el precio escondido. ¿El señor no quiere nada a cambio? No quiero nada, solo quiero que coman. Ella tomó un pan con manos temblorosas, lo partió en pedazos pequeños, se lo dio a los niños. Despacio, les susurró, coman despacio si no se van a sentir mal. Los niños devoraron el pan con desesperación contenida, tragando demasiado rápido. El bebé gimoteó queriendo también. La mujer amasó el pan con agua de un cantil que Rodrigo le ofreció, hizo una papilla, se la dio al bebé con los dedos. Rodrigo se quedó allí agachado, observando, sintiendo algo romperse dentro de él. Toda la armadura que había construido alrededor de su corazón se estaba resquebrajando ante aquella escena. Cuando los niños saciaron un poco el hambre inmediata, la mujer también comió, cada bocado costándole un esfuerzo visible por no devorar todo. Rodrigo esperó en silencio. Finalmente preguntó, ¿cómo se llama? Amelia, señor. Amelia Contreras. Y estos son Miguel, el mayor, Juan, el del medio, y Antonio, el bebé. ¿Hacia dónde se dirige, señora? Estamos intentando llegar hasta Uruapan. Tengo una tía lejana allá. No sé si todavía vive, pero no tenía a dónde más ir. ¿Y por qué están a pie sin nada? Amelia bajó los ojos, la vergüenza pesándole. Mi marido murió hace un año. Él trabajaba en una hacienda de café cerca de Zamora. Tuvo un accidente, se cayó del techo de un granero que estaba reparando. Murió al instante. Su voz estaba sin emoción, como quien cuenta una historia que ya ha contado tantas veces, que las palabras perdieron su peso. El patrón nos echó de la casa donde vivíamos al día siguiente del entierro. Dijo que necesitaba la casa para otro trabajador. Intenté quedarme en la región, buscar trabajo, pero nadie contrata a una viuda con 3 hijos pequeños. Una viuda es un peso muerto, me dijeron varias veces. Entonces decidí probar suerte con mi tía en Uruapan. Vendimos todo lo que teníamos para pagar la primera parte del viaje en tren hasta Morelia. Pero cuando llegamos allí, descubrimos que necesitábamos más dinero para seguir hasta Uruapan. Intenté pedir, intenté trabajar. Nadie me ayudó. Ella tragó saliva. Hemos estado caminando 5 días. Dormimos debajo de los árboles. Pedimos comida en las casas que encontramos en el camino. Algunos nos dieron, otros nos echaron con piedras y perros. Hoy por la mañana ya no tenía fuerzas. Me detuve aquí pensando que si nadie nos ayudaba, aquí íbamos a morir. Rodrigo sintió una ola de emoción que no esperaba. Ira hacia los patrones que desalojan familias, ira hacia la sociedad que rechaza a las viudas, ira hacia sí mismo por haber vivido 3 años aislado en su lujo mientras el mundo a su alrededor estaba lleno de gente desesperada. ¿Cuántos kilómetros faltan hasta Uruapan? Unos 40, quizás 50. ¿Usted pretende hacer eso a pie con 3 niños, sin comida, sin dinero? Amelia no respondió. La respuesta era obvia. No lo conseguirían. Y si lograban llegar, la tal tía probablemente no tendría condiciones para acoger a 4 personas. Era un viaje destinado al fracaso, un último acto de desesperación antes de la muerte. Rodrigo se quedó en silencio, oyendo la voz de Leonor. Abre tu corazón, ayuda a quien lo necesite, no desperdicies más tu vida en la soledad. La promesa estaba allí concreta, esperando ser cumplida. Él podía dar dinero para el pasaje de tren, añadir más comida, seguir viaje. Era lo que cualquier rico haría para calmar la conciencia. Pero la voz de Leonor insistía. Ayuda de verdad, no solo con limosnas. Rodrigo tomó la decisión más descabellada de su vida. Una decisión que contradecía todas las convenciones sociales, que iba a impactar a toda la élite cafetalera, que iba a cambiar todo. Escucha, Amelia, tengo una hacienda grande a media hora de aquí, una casa enorme, comida, seguridad. Si usted y los niños quieren, pueden venir conmigo.
pueden quedarse allí hasta que se recuperen, hasta que junten fuerzas y dinero para decidir qué hacer después. Amelia lo miró como si él hubiera hablado en un idioma extranjero. El Señor me está ofreciendo refugio. Sí, sin cobrar nada, sin esperar nada a cambio, sin cobrar y sin esperar nada, más allá de que usted se recupere. ¿Por qué el Señor haría eso? Porque alguien muy importante me hizo prometer que no dejaría que mi corazón se endureciera. Y porque veo a usted y a estos niños y no puedo simplemente seguir mi camino fingiendo que no los vi. Amelia tenía lágrimas resbalando por su rostro sucio. Miró a sus hijos, al bebé en su regazo, a los dos niños que habían dejado de comer y observaban la conversación sin entender del todo. Aceptamos, Señor, aceptamos y agradecemos desde el fondo del corazón. Rodrigo se levantó. Ayudó a Amelia a levantarse también. Joaquín, prepare el carruaje. Vamos a llevar a estas personas a la hacienda. El cochero, un hombre de unos 50 años que trabajaba para Rodrigo, hacía más de 20 años, abrió los ojos de par en par. Pero, señor barón, ¿y la reunión en Morelia? Tendrá que esperar. Esto es más importante. Joaquín obedeció sin más preguntas. Ayudó a Amelia y a los niños a subir al carruaje. Nunca antes habían entrado en uno. Miguel y Juan miraban todo deslumbrados, tocando los asientos acolchados, las cortinas de terciopelo, las ventanas de cristal. Amelia sostenía al bebé Antonio con excesivo cuidado, como si tuviera miedo de ensuciar algo. Rodrigo subió. Se sentó en el asiento delantero de espaldas al cochero. El carruaje partió balanceándose suavemente por el camino de tierra. Rodrigo los observaba a los cuatro en silencio. Amelia debía tener unos 26, 27 años, pero parecía de 40, de tan gastada por la vida. El rostro que un día debió haber sido hermoso estaba marcado por el hambre y el sufrimiento. Sus manos eran callosas por el trabajo duro. Sus ojos castaños tenían esa tristeza profunda de quien lo ha perdido todo. Miguel, el mayor, tenía 8 años y una expresión demasiado seria para su edad. Miraba por la ventana del carruaje con la atención de quien no quiere perder ningún detalle, pero también con la desconfianza de quien ya ha aprendido que la bondad suele tener un precio. Juan, de 5 años, estaba recostado en su madre, casi dormido de agotamiento. Antonio, el bebé, gimoteaba bajito en el regazo de su madre. Rodrigo no sabía nada sobre niños. Nunca había convivido con ninguno. Aquellos 3 niños eran territorio completamente desconocido, pero sabía que necesitaban cuidados médicos urgentes, comida adecuada, ropa limpia, descanso. El viaje hasta la hacienda duró 40 minutos. Cuando entraron por los portones de hierro forjado con el blasón de los Sampayo, Amelia y los niños se quedaron pasmados. La alameda de imponentes palmeras conducía hasta la casa grande, una construcción imponente de 2 pisos, paredes blancas, ventanas enormes con persianas verdes, un amplio porche con columnas griegas, jardines bien cuidados a ambos lados. Era un palacio comparado con cualquier cosa que ellos hubieran visto en su vida. El carruaje se detuvo frente a la escalinata de mármol que llevaba a la entrada principal. Rodrigo bajó, ayudó a Amelia y a los niños a descender. Doña Chuy había oído el carruaje y bajaba las escaleras para recibir al patrón, como siempre hacía. Se detuvo a mitad de camino cuando vio a quién traía Rodrigo. Doña Chuy, Rodrigo dijo formalmente, prepare 3 habitaciones en el ala este. Esta es doña Amelia y sus hijos. Se quedarán con nosotros por tiempo indefinido. Proporcione baños, ropa limpia y una comida completa. También mande llamar al doctor Salazar. Necesito que examine a los niños. Doña Chuy era una mujer de unos 60 años, cabellos completamente blancos, recogidos en un moño riguroso, vestido negro austero.
expresión que oscilaba entre severa y maternal, dependiendo de la situación. Había entrado a trabajar en la casa cuando Rodrigo era niño. Lo había visto crecer. Había servido a sus padres. Había presenciado el matrimonio infeliz con Leonor. Había estado presente en el entierro. Era más que una ama de llaves. Era la persona que realmente comandaba la casa y a sus 15 empleados. Ella miró a Amelia y a los niños, evaluó la situación en segundos, con aquella percepción aguda de quien ha pasado la vida leyendo a las personas. Vio la vergüenza en el rostro de Amelia, el miedo en los ojos de los niños, la determinación en la mirada de Rodrigo. «Sí, señor barón, lo arreglaré todo inmediatamente», sin hacer más preguntas, sin demostrar sorpresa o juicio. Eso podía esperar. Ahora era momento de actuar. Doña Chuy llamó a 2 sirvientas jóvenes. «Preparen la bañera grande en el cuarto de baños. Agua bien caliente, jabón, toallas limpias. Después separen ropa del baúl que está en el ático, la que sobró de la remodelación. Debe haber algo que les sirva». Mientras las sirvientas corrían para obedecer, doña Chuy se acercó a Amelia. «Venga, mi hija, vamos a cuidarlos. No necesita tener miedo. Aquí usted está segura». Amelia miró a Rodrigo, buscando confirmación. Él asintió con la cabeza. «Puede ir. Todo está bien». Doña Chuy llevó a Amelia y a los niños dentro de la casa. Rodrigo se quedó parado en el porche, observándolos subir la escalinata de mármol. Entrar por las puertas dobles de madera tallada. Acababa de tomar la decisión más importante de los últimos 3 años. No sabía si era la correcta, no sabía lo que la sociedad iba a decir, no sabía cómo iba a terminar aquello, pero por primera vez desde la muerte de Leonor sentía que estaba vivo de verdad. Joaquín el cochero se acercó dubitativo. «Señor barón, ¿puedo hacerle una pregunta?» «Puede. ¿Está seguro de lo que está haciendo?» Rodrigo tardó en responder. Miró los jardines bien cuidados, el cafetal que se extendía hasta donde la vista alcanzaba, la casa enorme que vivía vacía. «No, Joaquín, no estoy seguro de nada, pero sé que si no hago esto, me arrepentiré el resto de mi vida». «Es que, con el debido respeto, señor, la gente va a hablar mucho». Rodrigo asintió y fue a cuidar de los caballos. Rodrigo entró en la casa, subió a la oficina en el 2º piso. Necesitaba mandar un recado a Morelia, cancelando la reunión, reprogramando para la semana siguiente. También necesitaba pensar en lo que iba a decir cuando la noticia se esparciera, y se iba a esparcir rápido. Las haciendas eran como pequeñas ciudades, 15 empleados, más los trabajadores del cafetal, más los proveedores que venían todas las semanas. Las noticias corrían como pólvora. Hasta el final de la semana, toda la élite cafetalera de Morelia y la región estaría comentando que el barón de Arandas había llevado a una viuda pordiosera y a 3 niños a vivir a su casa. Las especulaciones serían las peores posibles. Van a decir que es mi amante. Van a decir que estoy senil, van a decir que ella se está aprovechando de mí, van a decir que soy ridículo. Rodrigo no le importaba. Por primera vez en su vida, no le importaba lo que los demás fueran a pensar. Mientras tanto, en la planta baja, Amelia estaba viviendo algo que parecía un sueño. El cuarto de baños era más grande que toda la casa donde había vivido con su marido. Bañera de porcelana enorme, agua humeante, perfumada con hierbas, jabones que olían a lavanda, toallas suaves y blancas como la nieve. Doña Chuy ayudó a quitar la ropa hecha jirones a los niños. Los puso a los 3 en la bañera. Miguel, Juan y Antonio, el bebé, quedaron encantados con el agua caliente. Nunca se habían bañado así. Solo conocían baños helados de río o cubetas con agua fría. Doña Chuy les lavó el cabello con cuidado, limpió las heridas de los pies, puso pomada en las rozaduras del bebé. Las sirvientas trajeron ropa. No era perfecta, pero les servía. Pantalones y camisas de lino para los niños,
pañales para el bebé. Después fue el turno de Amelia. Doña Chuy mandó a las sirvientas salir. Se quedó sola con ella. «Puede quitarse la ropa, hija. No necesita tener vergüenza». Amelia obedeció con manos temblorosas. Entró en el agua caliente y casi lloró de alivio. ¿Cuánto tiempo hacía que no sentía agua caliente en la piel? ¿Cuánto tiempo hacía que no se sentía limpia? Doña Chuy le lavó el cabello, largo y castaño, que después de limpio reveló reflejos dorados. Mientras tanto conversaban. «¿Cuánto tiempo lleva viuda, señora?» «1 año». «¿Difícil?» «Mucho». «¿Usted tiene hijos, doña Chuy?» «Tuve uno. Murió cuando era bebé, por fiebre. Después de eso, nunca más pude embarazarme». «Lo siento mucho. Y yo siento por lo que usted pasó. Perder al marido y quedarse sola con 3 niños pequeños sin apoyo no es fácil». Amelia respiró hondo. «Yo pensé que iba a morir. Pensé que mis hijos iban a morir y de repente aparece ese señor tan rico, tan importante, y me ofrece ayuda sin pedir nada a cambio. Todavía no puedo creerlo». Doña Chuy dejó de lavarle el cabello por un momento. «El señor Barón es buen hombre, siempre lo fue, pero se cerró mucho después de perder a su esposa. Verlo hacer esto hoy me dio esperanza. ¿Esperanza de qué? De que él todavía puede ser feliz, de que esta casa puede volver a tener vida». Después de los baños, Amelia y los niños fueron llevados a las habitaciones que doña Chuy había preparado. Eran 3 habitaciones en el ala este, interconectadas. Una para Amelia, con cama matrimonial, tocador, armario, ventana con vista al jardín. Otra para Miguel y Juan con 2 camas, baúl para guardar ropa, estante con algunos libros. La tercera era más pequeña para el bebé Antonio, con cuna de madera, cómoda, mecedora. Amelia miró todo aquello como quien visita un museo. No podía creer que fuera para ellos. Doña Chuy sonrió. «Siéntase cómoda, mi hija. Descanse un poco. Mandaré subir comida dentro de media hora». Cuando doña Chuy salió, Amelia se sentó en la cama, sintiendo el colchón suave, las sábanas limpias, las almohadas mullidas. Miguel y Juan entraron corriendo en la habitación, emocionados. «Mamá, ¿viste que hay libros allí y las camas son tan suaves?» Amelia sonrió por primera vez en mucho tiempo. «Vieron, niños, pero no nos quedaremos mucho tiempo. Es solo hasta que nos recuperemos». «¿A cuánto tiempo nos quedaremos aquí, mamá?», Miguel preguntó. «No sé, hijo, algunos días, quizás algunas semanas. Después continuaremos nuestro viaje a Uruapan». Miguel frunció el ceño. «Pero tenemos que irnos. Aquí está tan bien». «Sí, tenemos que irnos. No somos de aquí. No podemos abusar de la bondad del señor Barón». Pero Miguel, incluso con 8 años, ya había vivido lo suficiente para saber que la bondad verdadera era rara, y aquel hombre que los había sacado de la orilla del camino, que los había traído a aquel lugar increíble, parecía diferente de todos los otros hombres ricos que habían encontrado en su vida. Aquella tarde el doctor Salazar vino. Era un hombre de unos 50 años, médico respetado de la región, que atendía a las familias ricas de las haciendas. Examinó a los 3 niños con cuidado, verificó peso, altura, ojos, garganta, oídos. Después conversó con Rodrigo en el corredor. «Barón, los niños están desnutridos, pero nada que comida adecuada no resuelva. El mayor tiene algunas heridas en los pies que necesitan curativos diarios. El del medio tiene un inicio de anemia. El bebé está muy por debajo del peso ideal para su edad, pero todos se recuperarán si tienen los cuidados adecuados». Rodrigo asintió satisfecho. «Tendrán todos los cuidados necesarios». El doctor dudó antes de preguntar: «Si me permite la curiosidad, varón, ¿quiénes son estas personas?». «Son personas que necesitaban ayuda y yo las estoy ayudando». «Entiendo. Usted siempre fue generoso, pero la gente va a comentar. Que comenten.
Solo asegúrese de que los niños estén saludables. El doctor se fue, prometiendo regresar la semana siguiente. Rodrigo se quedó en el corredor, mirando por la ventana que daba a los jardines. Sabía que el doctor tenía razón. La gente iba a comentar mucho, pero no se arrepentía. Por primera vez en 3 años, sentía que estaba cumpliendo la promesa que le hizo a Leonor. Aquella noche, doña Chuy sirvió la cena para todos en el comedor principal, mesa enorme de caoba que podía albergar 20 personas. Rodrigo se sentó en la cabecera. Amelia y los niños fueron colocados en las sillas más cercanas. Las sirvientas sirvieron sopa de verduras, pan fresco, pollo asado, arroz, frijoles, ensalada, frutas de postre. Miguel y Juan miraban toda aquella comida sin dar crédito. «Pueden comer», Rodrigo dijo gentilmente. «Todo está aquí para ustedes». Ellos comieron con una educación sorprendente para niños que habían pasado hambre. Amelia les había enseñado buenos modales. Incluso en la miseria, usaban los cubiertos correctamente, masticaban con la boca cerrada, no hablaban con la boca llena. Rodrigo observaba impresionado. Aquella mujer tenía carácter, tenía educación, incluso habiendo perdido todo. Después de la cena, Amelia acostó a los niños. Volvió a la sala donde Rodrigo estaba leyendo. «¿Puedo hablar con el señor Barón?» «Claro. Siéntese, por favor». Amelia se sentó en la punta de un sillón, las manos cruzadas en el regazo, postura tensa. «Quería agradecer por todo lo que el Señor está haciendo por nosotros. No necesitamos hablar de eso. Necesito hacerlo. El Señor nos salvó literalmente. Si no fuera por usted, íbamos a morir en ese camino y yo no sé cómo pagarle». Ella dudó. «Puedo trabajar, sé cocinar, lavar, planchar, coser, sé cuidar una casa. Puedo pagar por lo que usted está haciendo trabajando aquí». Rodrigo dejó el libro a un lado. «Amelia, no quiero que usted se sienta en deuda. No quiero pago. Pero no puedo simplemente aceptar caridad. No es caridad, es...» Él buscó las palabras. «Es el cumplimiento de una promesa que hice. Es hacer lo que es correcto. Aún así me sentiría mejor si pudiera ayudar de alguna forma». Rodrigo pensó por un momento. Si la hace sentir mejor, puede ayudar a doña Chuy con lo que necesite, pero no es obligación, es elección. Amelia asintió aliviada. «Gracias, señor Barón. ¿Y puedo preguntar una cosa?» «Puede. ¿Hasta cuándo podemos quedarnos?» Rodrigo no había pensado en eso. Había actuado por impulso, sin planear lo que vendría después. «Quédense el tiempo que necesiten. 1 semana, 1 mes, 3 meses, lo que sea necesario para que usted y los niños se recuperen completamente y tengan condiciones de seguir su camino con seguridad». Amelia tenía lágrimas en los ojos. «Usted es la persona más bondadosa que he conocido». Rodrigo se sintió incómodo con el elogio. «No soy bondadoso, soy solo». Se detuvo, intentando no morir solo. Amelia no entendió la referencia, pero asintió respetuosamente y se fue a dormir. Rodrigo se quedó solo en la sala, mirando el retrato de Leonor que estaba en la pared. «Lo estoy intentando, amor. Estoy intentando cumplir la promesa». Los primeros días fueron de adaptación. Amelia se despertaba temprano, incluso sin necesidad, acostumbrada a la vida de trabajo duro. Iba a la cocina, donde doña Chuy ya estaba dirigiendo la preparación del desayuno. «¿Puedo ayudar?» «Claro, hija. Puede pelar estas papas». Las dos trabajaban codo a codo. Doña Chuy observaba a Amelia con atención. Veía que era una mujer trabajadora, que sabía lo que hacía, que se le daba bien la cocina. «¿Usted ya trabajó en casa grande antes?» «Nunca. Siempre viví en casas sencillas. Pero mi madre me enseñó todo. Ella trabajó como cocinera en una hacienda grande cuando era joven. Enseñó bien». «Usted tiene buena mano». «Gracias.
Los niños estaban más libres. Miguel y Juan exploraban la casa enorme, siempre acompañados de cerca por alguna sirvienta para asegurarse de que no se lastimaran o rompieran nada. Descubrieron la biblioteca en el segundo piso, una sala enorme, llena de estanterías de libros del suelo al techo. Miguel quedó encantado. Sabía leer un poco. Su padre le había enseñado lo básico antes de morir. Rodrigo encontró a los niños en la biblioteca una mañana. ¿Les gustan los libros? Miguel asintió avergonzado. Sé leer un poco, señor varón. Mi padre me enseñó. Excelente. Entonces pueden usar la biblioteca cuando quieran. Hay libros de historia, de aventuras, de ciencias, y si necesitan ayuda para leer, solo pidan. Los ojos de Miguel brillaron. ¿En serio, señor varón? Muy en serio. A partir de aquel día, Miguel pasaba horas en la biblioteca intentando descifrar las palabras, mirando las ilustraciones, imaginando mundos que nunca había conocido. Rodrigo comenzó a sentarse con él algunas tardes, ayudando a leer, explicando palabras difíciles, contando sobre los lugares que los libros describían. Juan era más pequeño, no sabía leer todavía, pero le gustaba escuchar cuando Miguel o Rodrigo leían en voz alta. Antonio, el bebé, se estaba recuperando rápido, ganando peso, volviéndose más activo, empezando a gatear por los anchos pasillos. Doña Chuy se había encariñado especialmente con el bebé. Lo tomaba en brazos siempre que podía, conversaba con él, cantaba canciones antiguas. Estaba reviviendo la maternidad que había perdido décadas atrás. Rodrigo observaba todo con una sensación extraña en el pecho. La casa estaba diferente, tenía ruido, tenía vida, tenía risas de niños resonando por los pasillos que antes solo conocían el silencio. Amelia florecía día tras día. La extrema delgadez fue dando lugar a un cuerpo más saludable. Sus cabellos ganaron brillo, su rostro perdió aquella expresión de desesperación permanente. Ella sonreía más, especialmente cuando veía a sus hijos felices y seguros, y Rodrigo comenzó a esperar los momentos en que se cruzaba con ella. El buenos días, en la mesa del café, el cómo pasó la noche, en el corredor, la conversación breve en el jardín, cuando ella estaba tendiendo ropa y él pasaba inspeccionando los rosales. Nada profundo, nada íntimo, solo pequeños momentos que le daban sentido a su día. Una semana después de su llegada, Rodrigo recibió la primera visita. Su primo Enrique, hacendado de tierras vecinas, apareció sin avisar. Enrique tenía unos 40 años, rico, arrogante, siempre preocupado por las apariencias y por lo que los demás fueran a pensar. Los dos nunca fueron cercanos, pero mantenían relaciones cordiales por ser familia. Rodrigo, necesito hablar contigo. Es urgente. Rodrigo recibió al primo en la oficina. Siéntate, Enrique. ¿Qué te trae por aquí? Tú sabes muy bien lo que me trae. Toda la ciudad está comentando que no finjas que no sabes. Trajiste a una viuda pordiosera y a 3 niños a vivir aquí. Así es. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Enrique se levantó exasperado. El problema es que tú eres un varón, Rodrigo. Tienes responsabilidades sociales. Tienes una reputación que cuidar. Y tú traes a esa mujer a tu casa. ¿Qué va a pensar la gente? ¿Que es mi amante? Rodrigo preguntó tranquilamente. Exactamente. Van a pensar exactamente eso y van a pensar peor aún. Van a decir que estás senil, que ella se está aprovechando de ti, que sus hijos van a heredar tu fortuna. Rodrigo se cruzó de brazos. ¿Y qué crees que debería hacer? Echarlos inmediatamente. Dale dinero para que siga su camino. Sé generoso, pero no la mantengas aquí. Estás arruinando tu reputación. No voy a hacer eso. Rodrigo, sé razonable. Soy razonable, y mi decisión
es que Amelia y los niños se quedan aquí el tiempo que sea necesario. Lo que los demás piensen ya no me interesa. Enrique miró a su primo como si no lo reconociera. ¿Qué te pasó? Antes siempre te importaban las convenciones, lo que era apropiado. Leonor pasó, ella murió, y me hizo darme cuenta de que desperdicié años preocupándome por lo que los demás pensaban, siguiendo reglas absurdas, viviendo una vida vacía, solo porque era lo que se esperaba de mí. No voy a hacer eso de nuevo. ¿Entonces admites que tienes interés en esa mujer? Enrique provocó. Admito que estoy ayudando a una persona que lo necesitaba, pero eso no es asunto tuyo. Enrique bufó irritado. Te vas a arrepentir, Rodrigo, cuando ella te haya chupado todo lo que pueda, cuando haya destruido tu reputación completamente. Te arrepentirás, y yo no estaré aquí para socorrerte. Rodrigo abrió la puerta de la oficina. Entonces está decidido. Ahora, si me permites, tengo trabajo que hacer. Enrique salió furioso dando un portazo. Rodrigo se quedó parado, mirando por la ventana. Sabía que aquella conversación era solo el comienzo. Más gente vendría a cuestionar, criticar, juzgar, pero estaba preparado. Había tomado su decisión y la sostendría hasta el final. Aquella tarde, Rodrigo encontró a Amelia en el jardín. Ella estaba con Juan, enseñándole al niño a reconocer diferentes flores. Rodrigo se acercó dubitativo. ¿Puedo unirme a ustedes? Claro, señor barón. Juan, muéstrele al señor barón lo que aprendió. Juan, de 5 años y con una timidez natural, señaló una flor roja. Esa es una rosa, y esa amarilla es... pensó, crisantemo. Muy bien, Juan. Estás aprendiendo rápido. El niño sonrió orgulloso y salió corriendo detrás de una mariposa. Amelia y Rodrigo se quedaron en silencio por un momento. «¿Está feliz?», Amelia dijo bajito. «Los tres lo están. Por primera vez en mucho tiempo veo a mis hijos sonreír de verdad. Eso me hace feliz». Ella miró a Rodrigo. «¿Recibió alguna visita hoy?» «Sí, mi primo Enrique. Permítame adivinar. Él vino a decir que usted está cometiendo un error. Vino y dijo muchas otras cosas pesadas». Amelia bajó los ojos. «Me imaginé que eso iba a pasar. Personas como yo no son bienvenidas en lugares como este. Si el Señor quiere que nos vayamos, lo entiendo. No quiero que se vayan, pero el Señor sufrirá críticas por nuestra causa. La gente va a hablar, va a juzgar. Que hablen, que juzguen, ya no me importa». Amelia lo miró a los ojos, buscando la verdad. Vio una determinación genuina. ¿Por qué el Señor está haciendo esto? ¿Por qué está arriesgando tanto por gente que apenas conoce? Porque... Rodrigo dudó, buscando las palabras correctas. Porque pasé 3 años viviendo como muerto, Amelia. Pasé 3 años en esta casa enorme, rodeado de lujo, pero completamente solo. Y entonces los vi a ustedes en ese camino, desesperados, y algo despertó dentro de mí. Amelia tenía lágrimas en los ojos. No sé qué decir. No necesita decir nada, solo quédese. Ella asintió, incapaz de hablar. Rodrigo le tocó ligeramente el hombro, un gesto rápido, respetuoso, antes de alejarse. Amelia se quedó allí parada, sintiendo algo extraño en el pecho, algo que no sentía hacía mucho tiempo, Esperanza, quizás hasta algo más, pero no podía pensar en eso. Era viuda hacía solo 1 año, estaba viviendo de la caridad de un hombre rico. No tenía derecho a sentir nada más que gratitud. Empujó los pensamientos lejos y volvió a cuidar el jardín. Las semanas pasaron, la rutina se estableció. Amelia ayudaba a doña Chuy en la cocina, cuidaba a los niños, bordaba por las tardes. Miguel frecuentaba la biblioteca diariamente, su lectura mejorando rápidamente. Juan jugaba por los jardines, siempre vigilado. Antonio crecía fuerte y saludable. Rodrigo trabajaba en la administración de la hacienda durante el día.
pero siempre encontraba tiempo para conversar con los niños, para cenar con todos, para sentarse en el porche en las noches más frescas. Conversaba cada vez más con Amelia. Descubrió que ella era más educada de lo que esperaba. Sabía sobre literatura. Había leído algunos clásicos que su padre poseía. Sabía sobre historia, sobre geografía, sobre asuntos a los que las mujeres pobres generalmente no tenían acceso. Su padre había sido maestro de primaria en un pueblo pequeño. Había educado a su hija personalmente antes de morir, cuando ella tenía 16 años. Después de eso, tuvo que trabajar para sobrevivir. Se casó temprano con un trabajador rural, honesto, pero sin educación formal. Tuvieron a los 3 hijos en 5 años. Vivían modestamente, pero felices hasta el accidente que les quitó todo. Rodrigo escuchaba sus historias fascinado. Descubría una mujer inteligente, fuerte, resiliente, que había sobrevivido a tragedias que destruirían a personas más débiles. Y Amelia descubría un hombre diferente de lo que esperaba. Esperaba la arrogancia típica de los ricos. Encontró humildad. Esperaba indiferencia. Encontró bondad genuina. Esperaba distancia. Encontró a alguien que realmente se importaba. 2 meses después de su llegada, ocurrió el incidente que lo cambiaría todo. Era un sábado por la tarde. Rodrigo había ido a la ciudad a resolver negocios. Amelia estaba en la cocina con doña Chuy preparando la cena. Los niños jugaban en el jardín, vigilados por una sirvienta joven. De repente, oyeron un grito. Amelia lo dejó todo y corrió. Encontró a la sirvienta pálida señalando el pozo en los fondos. Miguel se había caído al pozo, intentando agarrar una pelota que había rodado allí. Doña Chuy llegó corriendo, miró dentro del pozo. Era profundo, unos 10 metros, pero tenía escaleras de hierro empotradas en la pared para mantenimiento. «Miguel, ¿estás bien?». La voz del niño llegó débil desde abajo. «Sí, pero no puedo subir. Me resbalé y me lastimé el pie». Amelia no lo pensó 2 veces. Comenzó a bajar las escaleras de hierro, incluso con miedo a las alturas, incluso temblando. Doña Chuy le sujetó el brazo. «Espere, esto es peligroso. Déjeme llamar a los hombres». «No hay tiempo. Puede estar herido». Amelia bajó con cuidado, paso a paso, las manos agarrando las frías escaleras de hierro. Llegó al fondo donde estaba Miguel, el niño llorando bajito, el tobillo hinchado. «Todo bien, hijo. Mamá está aquí. Te voy a sacar de aquí». Ella intentó subir cargando al niño, pero él estaba demasiado pesado y ella no tenía fuerza suficiente. Intentó 3 veces, casi cayéndose. Se dio cuenta de que no lo conseguiría sola. Doña Chuy, la voz desde arriba, dijo que había mandado buscar a los trabajadores del cafetal. Tardarían unos 15 minutos en llegar. Amelia se quedó allí abajo con Miguel, abrazándolo, conversando para calmarlo. «Mamá, perdón, solo quería agarrar la pelota». «No necesitas pedir perdón, mi amor. Fue un accidente. Estás bien, es lo que importa. El señor Barón se va a enojar». «No, hijo, estoy segura de que no». Fue en ese momento que oyeron la voz de Rodrigo arriba. Había llegado de la ciudad, visto la conmoción, corrido hacia el pozo. «¿Qué pasó?». Doña Chuy explicó rápidamente. Rodrigo miró dentro del pozo, vio a Amelia abrazada a Miguel allí abajo. No lo pensó 2 veces. Se quitó el saco, comenzó a bajar las escaleras de hierro, llegó al fondo en segundos. «Señor Barón». Amelia estaba sorprendida. «Usted no tenía que...». «Sí, tenía. Vamos a sacarlos a los 2 de aquí». Rodrigo tomó a Miguel en brazos, el niño pesando casi nada para un hombre acostumbrado al trabajo físico. Subió las escaleras con cuidado, un peldaño a la vez, sujetándose firmemente. Llegó arriba, entregó a Miguel a doña Chuy. Después bajó de nuevo. Le tendió la mano a Amelia. «Ven, tómate de mi mano». Ella la tomó, sintiendo la fuerza de aquella mano grande y callosa.
Subió con Rodrigo justo detrás, protegiéndola por si se resbalaba. Cuando llegaron arriba, Amelia estaba temblando, más por el susto tardío que por el frío. Rodrigo se quitó el chaleco, se lo puso sobre los hombros. ¿Todo está bien ahora? Están a salvo. Amelia lo miró. Realmente lo miró y vio no solo al rico varón, sino al hombre que había bajado a un pozo peligroso sin dudar para salvar a su hijo. Vio bondad real, valentía real, preocupación genuina y sintió su corazón hacer algo que no debía hacer. Se sintió enamorándose. El doctor Salazar fue llamado, examinó a Miguel. Tobillo torcido, nada grave, reposo por una semana con compresas frías, debería mejorar. Aquella noche, después de que los niños durmieron, Amelia buscó a Rodrigo en la oficina. Él estaba sentado detrás de la enorme mesa, trabajando en documentos. Se levantó cuando ella entró. Amelia, Miguel, ¿está bien? Sí, está durmiendo. Gracias a usted. Yo solo hice lo que cualquier persona haría. No, usted hizo lo que pocos harían. Bajó a ese pozo sin pensarlo 2 veces. Se arriesgó por mi hijo. Él es importante para mí. Rodrigo dijo simplemente, los 3 lo son. Amelia dio un paso adelante, las manos entrelazadas, nerviosas. ¿Puedo preguntar una cosa? Siempre. ¿Por qué nosotros somos importantes para usted? Rodrigo tardó en responder. Dejó la pluma a un lado, se levantó, caminó hasta la ventana. Porque ustedes me recordaron que aún estoy vivo. Porque por primera vez en 3 años me despierto por la mañana y tengo una razón para salir de la cama. Porque oigo risas de niños en los pasillos y recuerdo que las casas están hechas para tener vida. Él se volvió hacia ella. ¿Y por qué? Se detuvo, dudando. Porque cuanto más tiempo se quedan aquí, más difícil me resulta imaginar esta casa sin ustedes. Amelia sintió el corazón acelerarse. Señor varón, yo... Llámame Rodrigo, por favor. Llevamos 2 meses viviendo bajo el mismo techo. Creo que podemos prescindir de formalidades. Rodrigo, ella probó el nombre, sintiéndose extraño, pero bien al pronunciarlo. Necesito decirte una cosa. Puedes decir lo que sea. Ella respiró hondo, buscando coraje. Creo que necesito irme. Rodrigo sintió como si le hubieran dado un puñetazo. ¿Qué? ¿Por qué? Porque la gente está hablando. Tu primo Enrique fue solo el primero. Toda la región debe estar comentando. Y cuanto más tiempo me quede, peor será para ti, para tu reputación, para tu posición social. No me importa eso, pero a mí sí me importa. Amelia tenía lágrimas en los ojos. A mí me importa porque tú eres buena persona, Rodrigo. Y no quiero ser la razón de que pierdas el respeto de la gente, de que seas excluido de la sociedad. Yo no pertenezco a este mundo. Soy una viuda pobre con 3 hijos. Tú eres un varón, eres rico, eres importante. No podemos. Ella se detuvo. No podemos quedarnos así para siempre. Rodrigo se acercó a ella despacio, respetuoso. ¿Y si no me importa lo que la gente piense? ¿Y si te digo que tú y los niños son más importantes para mí que cualquier reputación social? ¿Y si yo? Se detuvo justo enfrente de ella, tan cerca que podía sentir el perfume a lavanda que ella usaba. ¿Y si te digo que me enamoré de ti, Amelia? Ella abrió los ojos de par en par. ¿Qué? Sé que es una locura, sé que apenas nos conocemos. Sé que todavía estás de luto por tu marido. Sé que soy 10 años mayor. Sé todas las razones por las cuales esto no tiene sentido, pero no puedo evitarlo. Te miro y veo fuerza, veo bondad, veo inteligencia, veo la madre increíble que eres. Veo a la mujer que enfrentó tragedias y no se quebró, y me enamoré. Amelia estaba llorando. Rodrigo, no necesitas decir nada. Rodrigo dio un paso atrás. No estoy pidiendo una respuesta, no estoy presionando. Solo quería que supieras que no estás aquí por caridad. Estás aquí porque yo te quiero aquí, porque esta casa se convirtió en hogar cuando tú y los niños llegaron. Ella se secó las lágrimas con el dorso de la mano.
Yo también me enamoré de ti, dijo tan bajo que él casi no la oyó. Rodrigo quedó inmóvil. Repítelo. Yo también me enamoré de ti, no quería, intenté no quererlo. Soy viuda de apenas un año, vivo de tu caridad. No tengo derecho a sentir esto, pero no puedo evitarlo. Cada vez que tú conversas con Miguel sobre los libros, cada vez que tú cargas a Juan en el hombro, cada vez que tú haces reír a Antonio. Ella sollozó. Me enamoro un poco más. Rodrigo le tomó las manos, gentil. Entonces no te vayas. Quédate aquí conmigo, con los niños, para siempre. Me estás pidiendo que sea tu amante. No. Rodrigo apretó sus manos. Te estoy pidiendo que seas mi esposa. Amelia casi se cae. Él la sostuvo por los hombros. Esposa, esposa, quiero casarme contigo, Amelia, de la forma correcta, ante Dios y la ley. Quiero adoptar a Miguel, Juan y Antonio legalmente. Quiero construir una familia de verdad. Pero tú eres un varón, yo soy una viuda pobre, la sociedad nunca lo va a aceptar. No me importa la sociedad, ya desperdicié años de mi vida preocupándome por lo que los demás piensan. No voy a hacer eso de nuevo. Pero Amelia buscaba objeciones. Los niños. Miguel, Juan y Antonio son mis hijos de corazón. Los amaré como míos. Les daré todo lo que necesiten, educación, futuro, seguridad, pero solo si tú aceptas. Si dices que no, lo respetaré. Ustedes pueden quedarse aquí como mis huéspedes el tiempo que quieran, sin presión, sin obligaciones. Pero si dices que sí, él la miró a los ojos, si dices que sí, pasaré el resto de mi vida intentando hacerte feliz. Amelia lloraba copiosamente ahora. Rodrigo, ¿estás seguro? Estoy más seguro que de cualquier cosa en la vida. ¿Estás seguro de que me amas? También estoy más seguro que de cualquier cosa en la vida. Ella respiró hondo, se limpió las lágrimas, miró a aquel hombre que había aparecido en la orilla del camino cuando ella estaba a punto de rendirse. Miró a aquel hombre que había abierto las puertas de su caserón sin pedir nada a cambio. Miró a aquel hombre que había bajado a un pozo peligroso para salvar a su hijo. Miró y vio no solo bondad, vio amor verdadero. Entonces sí, mi respuesta es sí. Rodrigo sonrió, una sonrisa de oreja a oreja que le iluminó el rostro entero. Le tomó las manos y las llevó a sus labios, un beso respetuoso, gentil. Gracias, te haré feliz, lo prometo. No necesitas prometer nada. Tú ya me hiciste feliz cuando te detuviste en ese camino. Se quedaron así por un momento, manos entrelazadas, ojos en los ojos, corazones latiendo juntos. Era el comienzo de algo nuevo, algo que la sociedad condenaría, pero que ellos sabían que era correcto. En los días siguientes, Rodrigo se encargó de organizar todo. Primero conversó con Miguel, Juan y con Amelia, que sostenía a Antonio. Se sentó con los tres en la biblioteca. Niños, necesito hablar con ustedes sobre algo importante. Miguel, siempre alerta, preguntó, ¿todo está bien, señor varón? Todo está muy bien. De hecho, nunca estuvo mejor. Él miró a Amelia, que estaba a su lado. Le pedí matrimonio a su madre y ella aceptó. Miguel abrió los ojos de par en par. ¿Ustedes dos se van a casar? Sí, si ustedes aceptan. Juan, de 5 años, y aún sin entender completamente, preguntó, ¿tú vas a ser nuestro papá? Rodrigo se arrodilló frente a los niños. No intentaré reemplazar a su padre. Él fue importante, él los amó. Pero si ustedes me dejan, me gustaría ser su nuevo padre, cuidarlos, educarlos, amarlos el resto de mi vida. Miguel miró a su madre. ¿Es eso lo que quieres, mamá? Sí, hijo, es lo que quiero. Entonces está bien. Miguel le extendió la pequeña mano a Rodrigo. Aceptamos. Rodrigo apretó aquella manita, sintiendo la emoción embargarlo. Juan saltó a su regazo, riendo. Vamos a tener papá de nuevo, Miguel. Sí,
Antonio, en el regazo de Amelia, estiró sus bracitos hacia Rodrigo. Él tomó al bebé, abrazó a los 3 niños y a Amelia en un abrazo colectivo. Aquella era su familia ahora, no por sangre, sino por elección, y era perfecta así. El siguiente paso fue más complicado. Rodrigo necesitaba anunciar el compromiso a la sociedad. Sabía que iba a causar escándalo. Se preparó para lo peor. Mandó cartas a los parientes más cercanos, a los hacendados vecinos, a las autoridades locales. Anunciaba su compromiso con Amelia Contreras, viuda honrada, y declaraba su intención de adoptar legalmente a sus 3 hijos. Las reacciones fueron exactamente lo que esperaba. Su primo Enrique apareció furioso. «Te has vuelto loco del todo, Rodrigo. Casarte con una pordiosera, adoptar hijos de otro hombre. Estás destruyendo el nombre de la familia. Estoy construyendo una familia, Enrique, algo que tú nunca entenderías». El tío Sebastián, hermano mayor del difunto padre de Rodrigo, vino de la Ciudad de México personalmente. «Rodrigo, esta decisión es precipitada. Piénsalo bien, puedes tener a cualquier mujer de la alta sociedad. ¿Por qué elegir a esta? Porque la amo y porque ella me ama por lo que soy, no por mi título o fortuna». La élite cafetalera entera comentaba en los saraos, en las cenas, en los corrillos de conversación. El barón de Arandas había perdido el juicio, estaba siendo manipulado por una aprovechada que se arrepentiría. Rodrigo oía los comentarios y no le importaba. Amelia, sin embargo, sufría. Sabía que estaba causando problemas al hombre que amaba. «Rodrigo, quizás deberíamos esperar, dejar que pase el tiempo, que la gente se acostumbre. No quiero esperar, ya desperdicié demasiado tiempo de mi vida». Pero la gente acabará aceptando, y si no aceptan, no los necesitamos. Nos tenemos el uno al otro, tenemos a los niños, es todo lo que importa. Él fijó la boda para un mes después. Tiempo suficiente para organizar todo, pero no tanto que diera espacio para dudas. El párroco de la iglesia local, Padre Antonio, era un hombre de mente abierta. Conocía a Rodrigo desde niño, había oficiado su primer matrimonio. «Rodrigo, ¿estás seguro? No pregunto por juzgar, sino por importarme». «Estoy seguro, padre, más seguro que en mi primer matrimonio». El padre asintió. «Entonces tendré el placer de oficializar esta unión». La boda fue programada para una mañana de sábado de junio. Rodrigo mandó remodelar un ala entera de la casa para ser el dormitorio de la pareja. Mandó hacer un vestido de novia para Amelia. Sencillo, pero elegante, en satén blanco con encajes delicados. Mandó hacer trajes nuevos para los 3 niños. La víspera de la boda, pocos invitados confirmaron su presencia. La mayoría de la élite cafetalera boicoteó el evento. Solo algunos amigos verdaderos de Rodrigo, Doña Chuy y los empleados de la hacienda, y algunas personas sencillas de la aldea que admiraban la historia. Amelia estaba nerviosa la noche anterior. ¿Y si no soy una buena esposa para ti? ¿Y si no sé cómo comportarme en la sociedad? ¿Y si te avergüenzo? Rodrigo le tomó las manos. «Tú ya eres perfecta, no necesitas ser otra persona, solo necesitas ser tú». La mañana de la boda amaneció hermosa. Cielo azul sin nubes, sol brillante, temperatura agradable. Amelia se puso el vestido blanco, se recogió el cabello en un moño suelto con flores blancas. Estaba hermosa, sencilla, pero radiante. Los 3 niños vistieron sus trajes nuevos. Miguel estaba serio, entendiendo la importancia del momento. Juan estaba emocionado, saltando de felicidad. Antonio estaba en el regazo de Doña Chuy, babeando en su ropa nueva. La ceremonia fue en la iglesia de la aldea, pequeña y sencilla. Rodrigo estaba al frente, con traje negro y corbata gris, esperando. Cuando Amelia entró, caminando sola, ya que no tenía a su padre para entregarla, él sintió el corazón detenerse.
Ella era la mujer más hermosa que jamás había visto, no por su apariencia física, sino por la luz que irradiaba, por la fuerza que transmitía, por el amor que él veía en aquellos ojos castaños. Amelia caminó hacia él, los niños siguiéndola. Se pusieron lado a lado frente al altar. Padre Antonio, comenzó la ceremonia. Queridos hermanos, estamos aquí para celebrar la unión de Rodrigo y Amelia. Unión que Dios ya ha bendecido al traer a estas dos almas una hacia la otra en los momentos en que más se necesitaban. Rodrigo, acepta a Amelia como su esposa. Promete amarla, respetarla y honrarla todos los días de su vida. Acepto con todo mi corazón. Amelia, acepta a Rodrigo como su esposo. Promete amarlo, respetarlo y honrarlo todos los días de su vida. Acepto con toda mi alma. Se intercambiaron anillos simples de oro. Rodrigo había mandado grabar por dentro del anillo de Amelia: para siempre Leonor me enseñó. Amelia había grabado en el suyo: gracias por salvarme, pero más aún por amarme. Padre Antonio los declaró marido y mujer. Rodrigo besó a Amelia suavemente, un beso casto pero lleno de promesa. Los pocos presentes aplaudieron. Miguel, Juan y Antonio corrieron a abrazar a los dos. La familia estaba oficialmente formada. El resto del día fue de fiesta sencilla, pero alegre. Almuerzo en la hacienda para todos los presentes. Doña Chuy había preparado un banquete: pavo asado, pierna de cerdo, arroz, frijoles charros, ensaladas, postres. Había un pastel de 3 pisos decorado con flores de azúcar. Los niños corrían por los jardines, los adultos conversaban animados. Rodrigo y Amelia apenas se soltaban las manos, siempre juntos, siempre sonriendo. Por la tarde, cuando los invitados se fueron, Rodrigo reunió a la familia en la sala. Tengo un anuncio que hacer. Hoy no solo me casé con Amelia, hoy gané 3 hijos y quiero oficializar eso. Él tomó documentos que había preparado con antelación. Estos son los papeles de adopción. Miguel, Juan y Antonio Contreras, si ustedes aceptan, pasarán a llamarse Miguel, Juan y Antonio Sampaio. Serán mis hijos legalmente, con todos los derechos que esto implica, incluyendo el derecho a la herencia. Miguel estaba llorando. Vamos a tener tu apellido. Así es, si aceptan. El niño de 8 años se levantó, postura erguida. Acepto con mucho orgullo. Juan de 5 años saltó emocionado. Yo también, yo también. Antonio, muy pequeño para entender, solo aplaudió. Amelia sollozaba de emoción. Rodrigo, no tenías que hacer esto. Sí, tenía. Ellos son mis hijos. Ahora los amaré y protegeré como si hubieran nacido de mí. Fue una ceremonia pequeña, solo ellos 5, y doña Chuy, como testigo, firmaron los papeles. Cuando terminó, Rodrigo se arrodilló y abrió los brazos. «¡Vengan acá, hijos!». Los 3 corrieron y se lanzaron a sus brazos. Era la primera vez que los llamaba hijos oficialmente. Era el comienzo de una nueva vida para todos. Los meses siguientes no fueron fáciles. La sociedad siguió rechazando a Amelia. Cuando Rodrigo la llevaba a eventos sociales, las mujeres de la alta sociedad la ignoraban ostentosamente. Formaban círculos de conversación de los cuales ella era excluida. Susurraban a sus espaldas cuando ella pasaba, se reían. Amelia sufría con cada humillación. Intentaba no demostrarlo, pero Rodrigo lo percibía. Veía cuando ella regresaba de algún evento, con los ojos rojos de llanto contenido. Veía cuando ella dudaba antes de salir de casa, temiendo las críticas. Una noche, después de una cena particularmente difícil en casa de un hacendado vecino, donde Amelia había sido tratada con desdén abierto, ella explotó. «Ya no aguanto, Rodrigo. No aguanto ser tratada como intrusa, como aprovechada, como menos que nada». Él la atrajo a un abrazo. «Lo sé, amor. Sé que es difícil. Quizás debiste haberte casado con alguien de tu clase, alguien que supiera cómo comportarse en este mundo».
Rodrigo le sujetó el rostro entre las manos. Escucha bien lo que te voy a decir. Yo no me casé contigo por tu clase social. Me casé porque te amo, porque eres fuerte, inteligente y bondadosa, porque eres la madre más dedicada que he visto, porque me haces querer ser un hombre mejor, y si la sociedad no te acepta, el problema no eres tú, el problema es la sociedad, pero ellos nos excluyen de todo. Entonces construiremos nuestra propia vida, no los necesitamos. Pero Amelia necesitaba, o al menos necesitaba, no sentir que estaba destruyendo la vida social de Rodrigo. Él percibió que necesitaba hacer algo radical. Entonces tomó una decisión. Reunió a los principales hacendados de la región. Programó un encuentro en su hacienda. Ellos vinieron curiosos. Rodrigo los recibió en el salón principal. «Caballeros, gracias por venir. Sé que muchos de ustedes desaprueban mi matrimonio. Sé que consideran a Amelia inadecuada para ser esposa de un varón. Sé de los comentarios, de las exclusiones, de las humillaciones». Todos se quedaron en silencio, algunos avergonzados por ser confrontados directamente. «Entonces, necesito dejar algo muy claro». Rodrigo habló firme. «Amelia es mi esposa, es la madre de mis hijos, es la mujer que amo, y mientras ustedes la traten con irrespeto, yo me rehúso a hacer negocios con ustedes, a frecuentar sus casas, a mantener cualquier relación social». Enrique, el primo, replicó: «Nos estás amenazando. Estoy haciendo una elección. Mi familia es más importante que cualquier negocio o convención social. Si ustedes no pueden aceptar eso, entonces no nos necesitamos el uno al otro». Algunos hacendados se miraron incómodos. Rodrigo era uno de los mayores productores de la región. Hacer negocios sin él sería complicado. Uno de los hacendados más viejos, Comendador Suárez, se levantó. «Rodrigo, entiendo su punto, y reconozco que quizás hayamos sido demasiado duros con su esposa, pero usted tiene que entender nuestra posición. Existen ciertas reglas sociales, reglas que existen para mantener el orden. ¿Orden o hipocresía?». Rodrigo rebatió: «¿Cuántos de los señores aquí presentes tienen amantes? ¿Cuántos tienen hijos ilegítimos que sustentan en secreto? ¿Cuántos tratan a sus esposas con indiferencia, pero mantienen apariencias en público?». Silencio incómodo. «Yo me casé por amor, cosa rara entre nosotros. Me casé con una mujer honesta, trabajadora, buena madre, y ustedes la condenan porque ella no nació rica. ¿Cuál es la mayor hipocresía?». Comendador Suárez asintió lentamente. «Tiene razón. Quizás hemos sido injustos. Voy a hacer lo siguiente», Rodrigo continuó. «Dentro de un mes daré un baile aquí en la hacienda. Los invitaré a todos ustedes y a sus familias. Será una oportunidad para que la conozcan de verdad, para que vean quién es ella realmente. Si después de eso todavía quieren excluirnos, que así sea, pero al menos será una decisión informada». Los hacendados estuvieron de acuerdo, algunos reacios, otros genuinamente curiosos. Rodrigo comenzó los preparativos para el baile. Sería el pachangón más grande que la hacienda haya visto. Contrató músicos de la Ciudad de México, mandó preparar decoraciones elaboradas, organizó un menú que daría envidia a los mejores restaurantes de la capital. Amelia estaba aterrorizada. «No sé si puedo hacer esto, Rodrigo. Un baile entero con toda esa gente juzgándome. No estarás sola, estaré a tu lado todo el tiempo, y los niños también estarán allí. Somos una familia, enfrentamos juntos». Doña Chuy ayudó a Amelia a prepararse. Mandó hacer un magnífico vestido de noche, azul oscuro, con bordados plateados, escote discreto pero elegante, falda voluminosa. Ensayó con Amelia los pasos de los bailes principales: vals, polka, cuadrilla. Amelia aprendió rápido. Tenía ritmo natural. La noche del baile llegó. La casa estaba transformada. Candelabros encendidos en todas las habitaciones. Flores por todas partes. Mesas repletas con comidas refinadas.
músicos afinando instrumentos. Los invitados comenzaron a llegar, carruajes elegantes depositando parejas bien vestidas, las mujeres con vestidos lujosos, joyas carísimas, los hombres en fracks impecables. Rodrigo recibía a todos en la entrada, Amelia a su lado. Ella estaba nerviosa, pero mantenía una postura digna, una sonrisa educada, saludos corteses. Las primeras horas fueron tensas. Las mujeres observaban a Amelia con miradas críticas, buscando defectos. Los hombres conversaban entre sí, ignorando a la anfitriona. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Comendador Suárez pidió a Amelia que bailara. Rodrigo le hizo un gesto de aliento. Ella aceptó nerviosa. Durante el vals, el comendador conversó. «Mi esposa murió hace 5 años, doña Amelia. Desde entonces vivo solo en una casa grande, rodeado de empleados, pero sin familia. Veo en ustedes algo que perdí. Amor verdadero, respeto, complicidad». Amelia se sorprendió por la sinceridad. «Gracias, comendador». Cuando la música terminó, él la acompañó hasta Rodrigo. «Varón, su esposa baila maravillosamente, y más importante, percibí que usted eligió bien. Felicidades a ambos». Fue el detonante. Otros invitados comenzaron a acercarse, curiosos, menos hostiles. Se formaron conversaciones. Amelia hablaba sobre la educación de los hijos, sobre la administración de la casa, sobre literatura, demostraba cultura, inteligencia, buen juicio. Poco a poco, algunas mujeres comenzaron a verla con otros ojos. No era la aprovechada que imaginaban, era una mujer de sustancia. En medio del baile, Rodrigo hizo un anuncio, pidió silencio, subió algunos escalones de la escalera para que todos lo vieran. «Quiero agradecer a todos por su presencia y quiero decir algo sobre mi esposa». Él le tendió la mano a Amelia. Ella subió hasta él. Amelia no nació en cuna de oro, no tuvo educación en colegios europeos, no heredó fortunas, pero tiene algo que vale más que todo eso. Tiene carácter, tiene bondad, tiene la capacidad de amar incondicionalmente. Él la miró con amor evidente. «Ella me enseñó que la familia no se trata de sangre o apellido, se trata de elección, se trata de estar presente, se trata de amar incluso cuando es difícil. Ella tomó a 3 niños que no eran míos y los amó como suyos. Me enseñó que nunca es tarde para empezar de nuevo». Algunos invitados tenían lágrimas en los ojos. Si ustedes la juzgaron sin conocerla, les pido que le den una oportunidad. Conozcan a la mujer increíble que es mi esposa. Conozcan a la madre dedicada. Conozcan a la persona que salvó mi vida cuando yo estaba perdido en la soledad. El baile continuó con la atmósfera transformada. Amelia fue aceptada, no totalmente, no por todos, pero por muchos. Era un comienzo. Cuando los invitados se fueron, horas después, Rodrigo y Amelia se quedaron solos en el porche. «Estuviste increíble hoy», le dijo él. «Tengo miedo», ella confesó. «¿Miedo de qué?» «De despertar y descubrir que todo esto es un sueño, que voy a estar de vuelta en ese camino, muriendo de hambre con mis hijos». Rodrigo la atrajo a un abrazo. «Esto no es un sueño, es nuestra vida, nuestra familia, nuestro futuro, y voy a pasar cada día probándote que es real». Los años siguientes fueron de consolidación. Amelia fue lentamente aceptada en la sociedad, más por respeto a Rodrigo que por elección genuina, pero aún así era un progreso. Miguel creció fuerte e inteligente, apasionado por los libros y el aprendizaje. Rodrigo contrató profesores particulares. El niño devoraba el conocimiento. Con 12 años ya leía latín, estudiaba historia, matemáticas avanzadas, ciencias. Juan era diferente, más práctico. Le gustaba trabajar en la hacienda con Rodrigo. Aprendía sobre café, sobre administración rural, sobre negocios. Con 10 años ya acompañaba a su padre en las inspecciones diarias. Antonio, el más joven de los niños, era un artista nato. Dibujaba, pintaba,
Veía el mundo con ojos de quien percibe belleza en todo. Leonor crecía consentida por sus hermanos mayores, pero sin perder la dulzura. Era una niña inteligente, curiosa, que adoraba escuchar historias. Su favorita era sobre cómo papá había encontrado a mamá y a los hermanos en la orilla del camino. Rodrigo y Amelia envejecieron juntos, cada día más enamorados. 20 años después de aquel encuentro en el camino, Rodrigo tenía 68 años, Amelia 48. Estaban sentados en el porche como hacían todas las tardes después del almuerzo. ¿A veces te arrepientes?, Amelia preguntó de repente. ¿De qué? De haberme llevado a casa ese día, de todo el lío que causó, de todas las críticas. Rodrigo le tomó la mano. Jamás. Fue la mejor decisión de mi vida. ¿Te salvé? No. Rodrigo la miró a los ojos. Me salvaste a mí. Yo estaba muerto por dentro, Amelia. Vivía como un fantasma, solo cumpliendo movimientos mecánicos. Tú y los niños me trajeron de vuelta a la vida, me enseñaron a amar de verdad, me dieron familia, propósito, alegría. Si pudiera volver en el tiempo, haría todo exactamente igual. Amelia sonrió, aquella sonrisa que aún lo encantaba después de décadas. Yo también. Aquella noche, Rodrigo reunió a la familia entera. Miguel había venido de la Ciudad de México con su esposa y 2 hijos pequeños. Juan estaba allí con su prometida. Boda programada para el mes siguiente. Antonio, de 17 años, trajo los últimos cuadros que había pintado. Leonor, ya una joven de 17 años, ayudaba a doña Chuy a organizar la cena. Cuando todos estaban sentados a la mesa grande, Rodrigo pidió atención. Quiero contarles una historia. La historia de cómo comenzó esta familia. Leonor saltó emocionada. La historia del camino. Cuéntala, papá. Sí, la historia del camino. Rodrigo miró a Amelia. Hace 23 años yo estaba perdido. Acababa de perder a mi esposa. Vivía solo en esta casa enorme. Trabajaba como un autómata sin sentir nada. Hasta que un día, volviendo de Morelia, vi a una mujer con 3 niños sentados en la orilla del camino. Estaban muriendo de hambre, sin nada, sin nadie. Amelia continuó. Y yo estaba desesperada. Me había rendido. Creía que iba a morir allí con mis hijos hasta que un hombre se detuvo. Un hombre rico que pudo haber simplemente dado una limosna y seguido su camino, pero no lo hizo. Rodrigo sonrió. Los traje aquí y en los primeros días pensé que solo estaba cumpliendo una promesa que le había hecho a mi difunta esposa. Una promesa de ayudar a quien lo necesitara. Miguel, ahora de 31 años y padre de 2, carraspeó emocionado. Yo recuerdo ese día. Recuerdo estar sentado en ese árbol sin fuerzas, viendo a mi madre llorar bajito para que no la oyéramos. Recuerdo pensar que íbamos a morir. Juan asintió. Yo también recuerdo. Recuerdo el miedo, pero recuerdo más aún la primera vez que entré en esta casa. Parecía un palacio de cuento de hadas. Rodrigo los miró a los 2. Ustedes me enseñaron lo que significa ser padre. Yo nunca había tenido hijos, no sabía cómo hacerlo. Pero ustedes fueron pacientes conmigo. Me dejaron entrar en sus vidas, me dieron la oportunidad de amarlos. Antonio, el más joven de los 3 primeros, dijo, yo no recuerdo nada de esa época. Era muy pequeño, pero crecí sabiendo que usted me salvó, que nos salvó, y por eso le estoy eternamente agradecido. Rodrigo sacudió la cabeza. No, Antonio. Ustedes me salvaron a mí. Ustedes me enseñaron que la familia no se trata de sangre, se trata de elección, se trata de estar presente, se trata de amar incluso cuando es difícil. Leonor miraba encantada. Y después nací yo. Sí. Rodrigo sonrió a su hija menor. Tú naciste y completaste nuestra familia. Prueba viva de que el amor verdadero genera amor. Amelia lloraba silenciosamente. Rodrigo le apretó la mano y su madre me enseñó que nunca es tarde para empezar de nuevo.
que no importa cuántos errores cometas, siempre hay una oportunidad de hacer las cosas diferentes, que el amor de verdad no elige hora ni lugar para suceder. Miguel levantó la copa de vino. Un brindis por la familia más improbable y más perfecta que jamás haya existido. Todos levantaron las copas por la familia. Después de la cena, cuando todos se dispersaron, Rodrigo y Amelia se quedaron solos en el porche. Miraban las estrellas, con las manos entrelazadas. ¿Te acuerdas de la promesa que Leonor me hizo hacer? Rodrigo preguntó bajito. ¿Cuál? Me hizo prometer que no desperdiciaría el resto de mi vida en la soledad, que abriría mi corazón, que amaría si aún había tiempo. Amelia asintió. Cumpliste la promesa. La cumplí. Rodrigo la miró. Y más, construí una vida que vale la pena ser vivida. Una familia que es mi mayor realización. Un legado que continuará a través de nuestros hijos y nietos. Amelia apoyó la cabeza en su hombro. Gracias. ¿Por qué? Por haberte detenido en ese camino, por haber preguntado si necesitábamos ayuda, por habernos llevado a tu caserón, por habernos amado. Rodrigo le besó la coronilla. Gracias a ti por haber aceptado, por haber confiado, por haber construido esta vida conmigo. Se quedaron así hasta tarde, abrazados, observando las estrellas en completa paz. Rodrigo murió a los 75 años, durmiendo tranquilamente al lado de Amelia. Tuvo una vida larga y plena. Fue enterrado al lado de Leonor, su primera esposa conforme había pedido. Amelia insistió en que fuera así. Ella fue importante para ti. Merece estar a tu lado también. Cuando Amelia partió, 15 años después, a los 71 años, fue enterrada del otro lado de Rodrigo. 3 tumbas lado a lado. Leonor, que enseñó a amar. Rodrigo, que aprendió a empezar de nuevo. Amelia, que trajo vida nueva. Los hijos mantuvieron la hacienda, expandieron los negocios, pero preservaron la casa original. La transformaron en un museo de la familia. Hoy, más de 100 años después, la historia aún es contada. La historia del hacendado viudo que se detuvo en un camino y lo cambió todo. La historia de la viuda hambrienta que pidió pan y ganó un hogar. La historia de los 3 niños que ganaron un nuevo padre. La historia de la niña que nació del amor improbable. Visitantes vienen de lejos a conocer el caserón, a escuchar la historia, a ver los retratos de la familia. Hay una placa en la entrada. Aquí el amor venció las convenciones. Aquí la familia fue construida por elección, no por sangre. Aquí una promesa fue cumplida y cambió generaciones. Y cada año en el aniversario de aquel encuentro en el camino, todos los descendientes, ahora cientos de ellos, se reúnen en la hacienda, les cuentan a los niños, renuevan el compromiso de mantener vivos los valores que Rodrigo y Amelia enseñaron. Valores de que la bondad importa, de que el amor no elige clase social, de que la familia es a quien elegimos amar, de que nunca es tarde para empezar de nuevo, porque algunas historias no mueren, se transforman en legado, y el legado de Rodrigo y Amelia vive en cada descendiente que aprende que un simple acto de compasión puede cambiar todo, que detenerse cuando otros pasarían de largo puede salvar no solo vidas, sino generaciones enteras. Y así termina la historia, que comenzó con una pregunta desesperada a la orilla de un camino. ¿Tiene pan, señor? Y una respuesta que lo cambió todo. Los voy a llevar a mi caserón. Una historia de amor, familia, redención y legado que atraviesa el tiempo y continúa inspirando a todos los que la escuchan.